Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Juárez Pérez, estudiante del Tecnológico de Tijuana, actualmente cursando la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. En esta ocasión vamos a seguir exponiendo nuestro proyecto, el cual se llama Herramientas Estadísticas aplicadas en el campo laboral. En esta ocasión vamos a continuar practicando o poniendo en práctica lo aprendido de los ejercicios de la unidad 5, que son los temas de correlación y regresión. Yo seguiré utilizando un ejemplo de mi trabajo, un producto. Como sabemos, hacemos audífonos. Y pues hay un modelo que se llama Voyager Focus. El ejemplo utilizado en esta ocasión, pues dice, en la línea de Voyager Focus se presentó un gap en el ensamble del MIC-BOOM. Una posible causa es la cantidad de adhesivo que se usa para pegar las partes del MIC-BOOM. Se tomaron los datos de la cantidad de adhesivo y el gap que se presenta de acuerdo a las diferentes cantidades de goma. Existe una correlación lineal entre la cantidad de adhesivo y el gap en las unidades. Aquí yo ya tengo capturados los datos en el Minitab que vamos a abrir. Tengo 20 datos. Tengo 20 datos donde tengo la cantidad de adhesivo en mililitros y el, el gap en milímetros. Entonces, para el ejercicio, donde dice que si existe una correlación lineal entre la cantidad de adhesivo y la cantidad de adhesivo que se está usando, puede que sea el factor, que sea el gap, y dependiendo de la cantidad de goma adhesivo que le estemos poniendo, pues va a ser el gap que se presenta. Entonces vamos a irnos a meditar, vamos a usar estadística básica, y vamos a usar correlación. Tenemos dos variables, vamos a poner las dos gráficas, correlación de Pearson, resultados. Vamos a darle aceptar. Vamos a estar utilizando un 95% del valor, ya que pues al ejercicio no pedirnos, pues vamos a estar 95%. Aquí tenemos la correlación, dice que hay una correlación de 0.836 y tenemos un valor de P de 0.00. El adhesivo en mililitros, el gap en milímetros. Entonces la correlación es de 0.836. Aquí pues ya podemos darnos una idea, un valor de P muy por debajo de 0.5. Estamos en un valor 0, probablemente sí haya una correlación por los datos que tenemos aquí. Ya podemos tener una noción de qué es lo que estamos buscando, qué resultados nos va a dar. Vamos a verificar para tener mayor conocimiento, tener más en claro los datos o cómo es que se está comportando el adhesivo, la cantidad de adhesivo de acuerdo con el gap que se está presentando. Vamos a irnos en gráficas. Vamos a usar gráfica de precisión, es la primera. Vamos a dar con regresión. En la variable y vamos a poner el gap y la variable x vamos a poner nosotros. Vamos a darle de datos, tenemos aquí datos, okay. Gráfica,
creo que aquí ya tenemos, pues le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos todos nuestros datos. Vemos que nuestra gráfica empieza de aquí en un valor de la 3, con 20 mililitros y un gap de 1 milímetro. Y nuestro último dato con 34 mililitros y un gap de 14. Aquí yo estoy viendo que pues si nuestros datos van de una forma más lineal, siguen esta línea, vemos los datos. Entonces esto quiere decir pues que sí hay una correlación muy evidente con los datos que tenemos. También podemos usar el asistente. Vamos a darle regresión. Vamos a usar una sola variable, regresión simple. Los valores de y barra por milímetro. Le vamos a dar una lineal. Aquí tenemos un nivel de significancia del 0.5, ya que pues nuestro ejercicio no nos dice cuánto va a ser. Entonces podemos dejarlo como está por default. Le vamos a dar aceptar. Aquí ya tenemos todos nuestros datos, tenemos una gráfica, tenemos eh, nuestro, nuestra ecuación, por así decirlo. Tenemos aquí en los datos generales, dice que existe una relación entre y y x, la relación entre el gramo y el residuo estadísticamente significativa con un valor de P de menor a 0.05. Aquí pues nuestro valor está en sí, más cargados hacia este lado y aquí es 1, entonces tenemos que nuestro valor de P es de 0.01. Entonces, al estar de ese lado de la gráfica, pues es totalmente sí. El modelo de regresión puede explicar el 69.94% de la variación del gap de milímetros. Aquí ya vemos también nuestro comportamiento en una forma creciente. Aquí la correlación, que es el dato que también más interesante o más eh, que estamos buscando, dice la correlación positiva R igual a 0.84 indica que cuando el adhesivo del milímetro aumenta, el gap también aumenta. Entonces, nos damos cuenta de que entre más adhesivo usamos para el ensamble, mayor es el gap que se presenta. Entonces, claramente tenemos que controlar la cantidad de adhesivo que se estemos poniendo para nuestro ensamble. Tenemos el valor de R de 0.84, un positivo perfecto. Este dato, pues si esta línea nos apareciera en esta parte, pues no hay una correlación, o si está por aquí, pues no hay datos suficientes que indiquen si existe una correlación entre la cantidad de adhesivo y el gap que se está presentando, pero aquí pues tenemos un positivo. También tenemos comentarios, dice la ecuación ajustada para un modelo lineal, se describe la relación entre y y x es de y igual a menos 15.72 más 0.8776. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos de esta ecuación, se puede utilizar para decir gap en mililitros, milímetros, para un valor de adhesivo en mililitros o hallar configuración de adhesivo en mililitros que corresponde a un valor o rango de valores deseados para el gap en milímetros. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de ello. Aquí tenemos regresión para el gap, aquí tenemos nuestro residuo que también lo estamos buscando en nuestra gráfica. Nos muestra que hay dos residuos en el con 31 milímetros. Con 31 mililitros hay un gap de 18. Este es 1, pues está muy alejado de los demás datos.
Y también aquí tenemos que 20 mililitros genera un gap de 10, entonces sí tenemos estos dos datos que son un residuo. Dice que hay un residuo grande. También aquí tenemos este dato que nos da también un residuo que también está muy por fuera de los datos. Aquí tenemos los dos que nos están marcando. Tenemos también nuestros datos. Vemos que hay dos datos por afuera. Lo que estamos viendo, nuestra línea. Y pues con esto estamos dándonos la primer ejercicio de nuestro proyecto con el tema de regresión. Vamos. Ahora, continuando con nuestros ejercicios, tenemos ahora el tema de regresión. Vamos a usar otro ejemplo para este tema. Dice, la línea de Voyager Focus estuvo presentando la condición de MIG-Boom duro. En nuestra empresa, pues Voyager Focus tiene un movimiento mecánico, es la parte del MIG-Boom. Este es el giro que tiene que hacer. Entonces, lo que se estuvo viendo es que este movimiento en algunas unidades empezó a quedar duro cuando movíamos hacia un lado, pues tenías que generar o hacer más presión, más fuerza para poderlo mover. Entonces no es una condición normal en el producto, por lo cual se decidió también investigar y para ello, pues en ese ensamble se utilizan torques para atornillar. Entonces, el ejemplo que yo puse dice en la línea de Wire Focus estuvo presentando la condición de MIG-Boom duro. Este ensamble lleva un proceso de atornillado, el cual emplea un torque con calibración determinada. Se decidió abrir o mover la calibración para observar el comportamiento del boom, si quedaba más flojo, más duro, ver cómo se comportaba. Aquí en el ejercicio yo puse que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos capturados. También, pues, puse sería la dureza del MIPUM cuando el torque se esté a una calibración de 12, 13, 14 kilogramos pasa, respectivamente. Yo aquí también ya tengo los datos capturados. Y tengo mis datos, aquí el torque en kilogramos fuerza y el boom duro. El boom que para medir la dureza del boom, nosotros también tenemos un torquímetro que se utiliza y pues este nos da una escala de onzas qué tan duro está. Entonces yo aquí ya tengo capturados los datos que vamos a utilizar y pues vamos a ver el tema de regresión, cómo es el comportamiento según esto. Vamos a usar estadística, vamos a usar regresión, gráfica lineal ajustada. La respuesta de y ok, vamos a usar en lineal. En las gráficas vamos a poner que ocupamos 4 en 1, le damos a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Y tenemos que la ecuación de regresión dice que es 102.7 menos 4.62 en torque de kilogramos por fuerza. Tenemos que el valor de P es de 0.01. Tenemos una regresión. Aquí vemos el comportamiento de estos datos. Vemos que hay una gráfica que va ahora de un sentido contrario a comparación de que estamos viendo. Por duro.
Y tenemos nuestras diferentes gráficas, que son residuo, un valor ajustado. Entonces aquí estamos viendo todos los datos. Para los primeros ejercicios, pues aquí es la ecuación que nos está pidiendo de obtener la ecuación, determinar la ecuación de regresión. Pues aquí tenemos nuestra respuesta. 102.27 menos 4.62 torque de kilogramos fuerza. También nos dice que de cuánto del boom duro con el torque de 12, 13 kilogramos fuerza. Entonces vamos a calcular esto usando nuestra calculadora. Vamos a usar nuestra calculadora. Y el ejercicio o nuestra ecuación nos dice que es nuestra ecuación de 102.7 menos 4.62. Sin falta 161 menos 4.162 por, nos dice que el ejercicio que es de 12 kilogramos de fuerza. El resultado nos dice que va a ser un boom con una dureza de 52.756 onzas para cuando nuestro tercal tenga un valor de 12. También el ejercicio nos dice que cuando tenga 13 kilogramos fuerza, ¿qué valor sería? Sería de 48.594. Entonces tenemos nuestra segunda respuesta. Ahora para 14. Le damos igual a. Nos dice que el valor debe ser de 44.432 onzas la dureza del boom. Entonces, aquí ya calculamos de forma manual estos datos, aunque también podemos usar el Unitab para calcular los mismos datos, pero utilizando ahora el asistente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a asistente, vamos a usar regresión, kilogramos fuerza, vamos a una lineal, el nivel de significancia lo dejamos en 0.5, ya que pues nuestro ejercicio pues no nos especifica de cuánto debe ser, así que pues lo dejamos con nuestro valor. Le vamos a aceptar. Y en esta tabla y en esta gráfica tenemos los datos. Nos dice que para cuando mide 12, el valor en onzas pues va a ser de 52.752. Es un valor que nosotros calculamos y pues vemos que sí coincide en 13.5, 13.2. No tenemos el de 13, pero que un valor muy cercano. Para 14 tampoco tenemos, pero pues aquí tenemos todos nuestros valores que nos están calculando y aquí un margen para cada dato. Entonces, aquí no solamente tenemos exactamente el valor 12, el valor 14.1 que más se acerca, el 13.2, el 13.05. Entonces no tenemos los valores que se nos está pidiendo, que yo puse para calcular, pues no lo tenemos, pero lo pudimos obtener con la ecuación que nos dio de esta forma utilizando una calculadora. También en las gráficas tenemos
el residuo. Aquí dice que tenemos un residuo grande, pues este dato está muy alejado de cómo se viene nuestra información, entonces tenemos muy grande. Aquí también dice que si hay una correlación, dice la correlación. Aquí vemos que es un de un menos es 0,67. La correlación negativa R igual a 0 indica que cuando el torque de kilogramos fuerza, el boom duro, Z tiende a disminuir. Entonces, pues realmente este dato, pues nos está yo creo que para tener un dato más fuerte, más preciso, deberíamos obtener más información, ya que pues un 0. Menos 0,67 pues nos deja muy cerca de sin una correlación. Deberíamos empujar esta información más hacia este lado o inclinar más la primera gráfica de esta forma para que tengamos un dato más preciso, aunque sí se ve que hay una correlación. eh, no tenemos el dato suficiente. Estamos casi en un intermedio, más cargados de un lado, si es verdad, pero ocuparíamos más información para determinar bien este ejercicio. Ok, pues aquí tenemos ya nuestros últimos descripciones, la cantidad de datos pocos comunes, la normalidad. Dice que debido a que si se tiene por lo menos 15 puntos de datos de la normalidad no representa un problema si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor fue utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X pudiese ser no exacta. Ok, entonces realmente pues es lo que yo pondría en práctica para nuestro proyecto. Y pues con esto yo terminaría de presentar mis ejercicios para el proyecto titulado Herramientas Estadísticas aplicadas en el campo laboral.